Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio trimestral del Evangelio según Marcos y por la lección número 9, Controversias en Jerusalén, programada para el sábado 31 de agosto. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. El Evangelio de Marcos es el más breve en relación al ministerio de Jesús y en sus primeros 9 capítulos lo presenta como Mesías obrando en Galilea. Y estos detalles abarcan casi por completo sus 3 años y medio de ministerio público terrenal. En los siguientes 7 capítulos describe su viaje a Jerusalén en su última semana de vida y ministerio, porque él va hacia la cruz del Calvario y después de su pasión y muerte, resucitará y se dirigirá hacia el cielo para continuar su etapa final del plan de la redención. Durante este viaje a Jerusalén, él enseña a los discípulos los principios de su reino de la gracia, que en lugar de sentarse en el trono de David, él sería alzado entre el cielo y la tierra en la cruz. Los prepara para ese momento y para que después de su partida desarrollen su apostolado y continúen su obra en este mundo. Con la entrada triunfal a Jerusalén se inician las escenas de su pasión, la última cena, su agonía en el Getsemaní, la forma en que fue juzgado por judíos y romanos, su muerte, sepultura y resurrección. Para Marcos estas son las escenas más cruciales de su evangelio y combina el anhelo de Jesús de ver a los dirigentes religiosos volverse a Dios y la persistencia de ellos en rechazarlo y llevarlo a la cruz. Un judío ortodoxo de los más clementes puede ver en el relato de Marcos únicamente la trágica muerte de un buen compatriota. Pero el pueblo de Dios ve en esto el escenario del gran conflicto entre el bien y el mal, la trama de la voluntad de los hombres quitando la vida al inocente Hijo de Dios y la trama de la voluntad de Dios resucitándolo y exaltándolo después de su humillante muerte. Jesús dijo de él: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Convenía que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio del sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 10:2. La Biblia indica: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Con la firme determinación da a sus discípulos la copa de vino del nuevo pacto en su sangre, instituyendo el servicio de la comunión que sería celebrado permanentemente en su memoria. Marcos 14:23-25. Y luego va a la cruz, confirmando luego la eficacia de su sacrificio con su gloriosa resurrección. En nuestro estudio veremos el complemento de las controversias con los dirigentes religiosos al final de su ministerio, comenzando con la purificación del templo de Jerusalén, la maldición de la higuera estéril y la disputa acerca de su autoridad para hacer tales cosas, el pago del tributo del César, la pregunta sobre la resurrección y finalizando con una entrevista cordial con un escriba sincero. En cada controversia se percibe la tendencia constante de entrampar a Jesús para condenarlo a la muerte, y vemos a Jesús buscando no ganar sencillamente un debate, sino llegar a los corazones que continuamente estaban rechazando y resistiendo al Espíritu Santo con su santo evangelio. Marcos presenta estos relatos sin la aceleración con la que describió los primeros, destacando así la importancia de las escenas finales. Hoy estudiaremos la controversia que tuvieron lugar en los primeros 3 días de Jesús en Jerusalén.
Número 1, primer día la entrada triunfal. Número 2, segundo día la maldición de la higuera y la segunda purificación del templo. Y número 3, tercer día la autoridad de Jesús, las preguntas maliciosas de los dirigentes religiosos y las preguntas sinceras del escriba. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con primer día la entrada triunfal a Jerusalén. La profecía decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Marcos inicia la descripción de su entrada en Jerusalén con la estirpe real, sentada en un pollino, hijo de asno, tal como lo habían anunciado 500 años antes de su nacimiento el profeta Zacarías. Marcos describe su autoridad mesiánica desde la misma orden de ir en busca del pollino cedido sin restricción alguna por sus dueños. Pero su entrada se contrasta en su modestia y en su humildad con aquella descripción de Salomón entrando en la ciudad en una de las mulas de su padre David, con aclamaciones y sonidos de trompeta, siendo entronizado de inmediato como rey en Israel. Primero de Reyes 1 del 32 al 48. Vemos a la multitud de ciudadanos acompañando a Jesús y gritando Hosana, un término cuyo significado original indica salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios, con loores y alabanzas. Colocando sus mantos, marcan el avance de sus pasos, y todo ese escenario fortalecía la mente de sus discípulos en sus esperanzas del reino terrenal. Sin embargo, Lucas registra el desasosiego que mantenían aún en el mismo día de su resurrección, porque su muerte defraudó profundamente sus ambiciones. En ese día dijeron: nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel, y hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Lucas 24:21. Jesús entra, pero en lugar de hacer una revuelta, ingresa al templo, da una simple mirada alrededor y parte serenamente a Betania con sus 12 apóstoles. Marcos 11 del 9 al 10. En realidad solo Jesús entendía el significado del momento profético que estaba viviendo. No iba al trono de David para ser coronado rey, sino a ser alzado en la cruz entre el cielo y la tierra, y coronado de espinas, y tal como fue anunciado siglos antes por Isaías. La profecía se cumple. He pisado el lagar solo, y de los pueblos nadie estuvo conmigo. Isaías 63:3. Aunque estaba rodeado de multitudes, en su realidad profética Jesús se encontraba solo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es a bien a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Millones siguen entronizando a Jesús como el Rey de sus vidas, al comprender el significado de su sacrificio en la cruz. Continuamos con segundo día, la maldición de la higuera y la segunda purificación del templo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó sus mesas a los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo, llevando utensilio alguno, y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11 del 12 al 17.
En Lucas capítulo 13 del 6 al 9 indica que antes del suceso inusual de la maldición de la higuera sin frutos, Jesús ya había dado una primera parábola, donde describe durante su ministerio terrenal que él había venido a buscar fruto en Israel y no lo había encontrado. Ahora tácitamente estaba ilustrando con esta maldición de la higuera que se secó hasta las raíces el destino de la nación elegida. La maldición de sus pecados los alcanzarían y serían destruidos muy pronto por los romanos. Lucas 21:20. La higuera tiene características especiales en la forma en que se desarrolla y da fruto. Cuando tiene brotes tempranos de higos, este árbol se llena de fronda y cubre los higos. Jesús sabía esto y vio a lo lejos la higuera llena de fronda y no encontró ningún fruto en ella y la maldijo diciendo: nunca más coma nadie fruto de ti. Marcos 11:14. Juan el Bautista ya les había anunciado su destino si no daban frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. El abundante follaje de la higuera representaba la alta profesión de piedad que profesaban los judíos, al considerarse hijos de Abraham, herederos de los pactos y de las promesas divinas, pero carentes de frutos de arrepentimiento y sin hacer las obras de su padre Abraham. Mateo 3:8, Juan 8:39. La maldición de la higuera parecía una acción atípica y extraña de parte de Jesús, pero si leemos la parábola que él había dado al principio, Lucas 13 del 6 al 9, y la explicación que dio Juan el Bautista en Mateo 3, 8 al 10, vemos a Israel dejando pasar su tiempo de gracia. La copa de sus pecados estaba rebalsando a la vista de Dios. Daniel 9, 24 al 27. El rechazo y la muerte de Jesús traerían sobre ellos no solo su descalificación, al no ser ya el pueblo elegido de Dios, sino la maldición de la higuera sin frutos era un pálido vislumbre de su destino final. Juan 1:11, Juan 3:18, Primera de Tesalonicenses 2:14 al 16. Lo anterior fue superado plenamente con el impacto de la segunda purificación del templo, cuando Jesús toma la autoridad sobre el recinto sagrado, expulsando a los vendedores, liberando a los animales que vendían para ofrendas y sacrificios a precios elevados. Ellos habían vuelto la casa de Dios, designada casa de oración para todas las naciones, Isaías 56:7, convertida en una cueva de ladrones. Jeremías 7:11. Posteriormente pronunció otro juicio sobre el templo diciendo: vuestra casa será dejada desierta. Mateo 23:38. Y luego dijo: ¿veis todo este edificio? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:1 y 2. Y luego el anuncio fatal: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. En el Evangelio de Juan ya había descrito esta acción al inicio de su ministerio público, y ahora lo hacía al final de su obra mesiánica. Juan capítulo 2 del 13 al 22, Marcos 11 del 15 al 19. Ya habían transcurrido casi los 3 años y medio de su ministerio y de la primera purificación del templo. Pero los dirigentes religiosos habían mantenido su actitud de ceguera, de dureza de corazón y sin arrepentimiento. Así fueron descalificados como la nación elegida. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con los discípulos. Marcos 11:19. Pero a la mañana siguiente, al ir de nuevo a la ciudad, Marcos 11 del 20 al 26, los discípulos se asombraron al ver que la higuera maldita se marchitó desde sus raíces. Todo esto era un vívido adelanto de lo que vendría sobre Jerusalén y sus habitantes.
La maldición de la higuera y la purificación del templo se ven interrumpidas por una lección acerca de la oración y del perdón impartida por Jesús como parte de su explicación acerca de lo ocurrido. Este es un relato, el cuarto relato de las historias sándwich de todo el Evangelio de Marcos. Vemos los contrastes, acciones opuestas, hechas por personajes paralelos o personajes opuestos y acciones paralelas. La maldición de la higuera y la purificación del templo están como acciones paralelas. Jesús maldice la higuera y también purifica el templo. Dos acciones opuestas. Como Jesús condena la higuera y se seca hasta la raíz, también los dirigentes condenan a muerte a Jesús. Y su muerte también pondría fin a los servicios del templo. La Shekinah se retiraría para siempre y el velo del templo se desgarraría de arriba abajo. La pared de separación entre judíos y gentiles se derribaría. Israel sería destituido como pueblo elegido y surgiría un nuevo Israel espiritual integrado por judíos y gentiles creyentes en Jesús como Mesías y abrazando el pacto sempiterno del Decálogo. El mensaje de los tres ángeles anuncia también el evento trascendental de la purificación del santuario celestial con la obra del juicio investigador vigente desde 1844. Esto demanda paralelamente una obra de purificación en nuestras vidas aquí en la tierra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19, Levítico 16, 30, 32 y 33, para luego ser bendecidos con la eterna redención. Hebreos 9:12. Continuamos con tercer día, la autoridad de Jesús, las preguntas maliciosas de los dirigentes y la pregunta sincera del escriba. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y escribas y ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacerlas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temiendo al pueblo, porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Marcos 11 del 27 al 33. La segunda purificación del templo fue interpretada como un desafío a la autoridad de los sacerdotes y dirigentes religiosos. Dio lugar al debate sobre la autoridad con la que Cristo hacía estas cosas. Los dirigentes hicieron preguntas similares a las que hicieron al Bautista. ¿Tú quién eres? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni los profetas? Juan 1, 19 y 25. También se las hicieron a Jesús en la primera purificación del templo. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 18 y 19. Esto les impactó tanto que se recordó entre las acusaciones en su contra para condenarlo a muerte. Marcos 14, 58. A la vista de los dirigentes religiosos, Jesús no tenía ninguna autoridad. Él no estudió en sus escuelas rabínicas, y aunque era reconocido por el pueblo como profeta, ellos le pedirían señales y prodigios milagrosos a su satisfacción para creerle, y si no los hacía, le acusarían de falso profeta. Jesús, conociendo la trampa, usó la técnica rabínica de la interrogación retórica y le responde con otra pregunta, y de esa manera, si le responden a satisfacción, les daría lo que pedían en respuesta. Pero si no, tampoco él les respondería. Esta técnica llevaba implícita la respuesta a la pregunta de los dirigentes religiosos: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?
Ellos sabían que Isaías y Malaquías profetizaron la misión de Juan el Bautista y su bautismo de arrepentimiento, así que tenían la autoridad del cielo. Y si Juan prepararía el terreno para el camino del Mesías, también tendrían que reconocer la autoridad de Jesús como tal, ya que Juan lo había señalado a él después de bautizarlo en el río del Jordán. Así que si reconocían públicamente que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús les preguntaría, ¿por qué pues no le creísteis? Pero si decían que su bautismo era de los hombres, el pueblo los apedrearía, porque lo tenían por profeta. Así que deciden mentir, diciendo que no saben. Y como su respuesta no fue satisfactoria, Jesús tampoco le respondió su pregunta. Y de esa manera volvió a derrotarlos. Marcos 11 del 29 al 33. Acto seguido les dio la parábola de los labradores malvados, invitándolos a reconocer cómo ellos a través del tiempo habían rechazado el plan de la redención, matando a los profetas, y ahora le matarían a él, al Hijo de Dios, el dueño de la viña. Marcos 12 del 1 al 12. Isaías ya había identificado a Israel como la viña del Señor en Isaías 5 del 1 al 7, y por lo tanto los dirigentes captaron que la parábola se refería a ellos. Era su responsabilidad producir los frutos del carácter para revelar ante el mundo los principios del reino de los cielos. Dios espera lo mismo de su iglesia ahora. Cuando Israel rechaza el mensaje de Juan el Bautista y al que él señaló como Mesías, al Hijo de Dios, rechazaban a Dios mismo y el último ofrecimiento de misericordia que él les daba como nación. Marcos 12:6. Jesús en su parábola no alude a ningún momento futuro en el cual Israel es restablecido al favor divino y sus decisiones tienen consecuencias eternas. Y en específico la decisión de matar a Jesús traería su propia ruina y destrucción. La sentencia que se les impondría estaría justificada. Su tiempo de gracia estaba finalizando. Aunque los anhelos de Jesús eran salvarlos a ellos, no tenían la mínima intención de arrepentirse, ni de cambiar de actitud ni de conducta. La desolación sobre Jerusalén y el templo vendría sobre ellos 40 años después de la muerte de Jesús. Y el reino sería entregado a otras personas, al Israel espiritual. Los líderes religiosos, a pesar de tener diferencias entre sí en sus creencias, Hechos 23:8, veían a Jesús como un enemigo en común y querían destruirlo. Marcos 12, del 13 al 27, registra dos nuevas controversias. En la primera, los fariseos y herodianos preguntan a Jesús si se debe de pagar impuesto al César. Y en la segunda, los saduceos le preguntan qué opina sobre el caso hipotético que apunta a ridiculizar la resurrección. Los fariseos le preguntan, ¿es correcto dar o no tributo al César? ¿Debemos pagar o no? Marcos 12:14. En sus palabras de encomio estaba escondida la trampa. Maestro, sabemos que eres sincero, que no te dejas llevar por nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas la verdad y el camino de Dios. Sus palabras en realidad estaban totalmente distanciadas de sus realidades e intenciones. Ellos no tenían el mínimo interés de seguirle ni de formar parte de su reino. Querían entramparlo con sus propias palabras, porque si rechazaba pagar los impuestos, podían denunciarlo como un acto de rebelión contra Roma. Ellos ya habían analizado las posibles respuestas, y si Jesús decía que se paguen los impuestos, también lo iban a desacreditar ante el pueblo. Pero la brillante respuesta de Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Marcos 12:17, lo puso a salvo de la trampa, pero a la vez les dio una profunda lección sobre su responsabilidad como creyentes hacia el gobierno.
La primera parte de la afirmación, dar al César lo que es del César, se basa en la perspectiva bíblica de que Dios es quien establece los gobiernos y los depone. Daniel 2, 20, 21, Daniel 5, 17 al 21, Romanos 13 del 1 al 7. Dios los coloca para la protección y bendición de los ciudadanos, para mantener el orden y castigar el mal. Primera de Pedro 2 del 13 al 17. Por lo tanto, debemos de respetar a las autoridades bajo las cuales vivimos y pagar los impuestos que nos corresponden. La segunda parte de la afirmación, dar a Dios lo que es de Dios, indica nuestro deber de lealtad suprema a Dios. Los apóstoles enfrentaron una oposición de los dirigentes religiosos que llegó al grado de prohibirles la predicación del Evangelio y su proclamación del nombre de Jesús. Y ellos respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Debemos respetar las leyes civiles siempre y cuando no entren en pugna con la soberana ley de Dios. La restricción de los líderes religiosos violentaba un expreso mandamiento de Jesús: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y por lo tanto no debían obedecerlo. El segundo debate giró en torno a la resurrección y fue planteado por los saduceos, grupo aristocrático sacerdotal que solo aceptaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, como autoridad. A diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el Espíritu. Hechos 23:8. Fabricaron un escenario que fue probablemente hipotético, de 7 hermanos de acuerdo con la ley del levirato, casados con la misma mujer, después de la muerte sucesiva de cada uno de sus hermanos, y luego la mujer muere como ellos. Y la pregunta era: ¿y en la resurrección quién la tomará por esposa si ella se casó con los 7? Marcos 12 del 18 al 23. La ley del levirato permitía a la mujer obtener descendencia por medio de su cuñado, y el hijo era reconocido como legítimo del difunto y heredero de la propiedad de su padre. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Con este caso hipotético, los saduceos presentaban la resurrección como favoreciendo la inmoralidad sexual, ya que los 7 hermanos reclamarían sus derechos maritales sobre la misma mujer con que se casaron sucesivamente. La respuesta de Jesús en Mateo 22:29 fue: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en Marcos la planteó como una pregunta: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Marcos 12:24. La respuesta de Cristo, número 1, afirma rotundamente que los muertos resucitarán. Juan 5:28-29. 2. Que los resucitados en el siglo venidero no se casarán y por lo tanto no habrán nacimientos, descartando la idea de nuevos matrimonios en el cielo. En el diseño original, el matrimonio se disuelve con la muerte, Romanos 7:2, y este vínculo desaparecería ante los resucitados. Si combinamos las declaraciones de los evangelios con las declaraciones paulinas en 1 Corintios 14, 51 al 54, Filipenses 3, 20, 21 y Lucas 20 del 24 al 36, encontramos que los cuerpos de los resucitados serán transformados, y aún el de los vivos, en la segunda venida de Cristo. Y Jesús dijo lo siguiente de los redimidos: porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no se reproducen, son una creación directa de Dios. La procreación ha sido una prerrogativa de los seres humanos en este siglo, pero al parecer no se mantendrá este privilegio en el siglo venidero. La segunda parte de la respuesta de Jesús a los saduceos se basa en la autoridad del Pentateuco. Citó Éxodo 3, verso 6, cuando Dios se reveló a Moisés desde en medio de la zarza ardiente que no se consumía, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Marcos 12, 26. Y les dice que estos patriarcas volverán a vivir y que serán resucitados porque para Él todos viven. Lucas 20, 38. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Y Pablo en Romanos 4:17 dice, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y será en ocasión de la segunda venida de Jesús cuando se cumplirán plenamente estas promesas. Los muertos resucitarán y los vivos junto con ellos serán transformados y llevados al cielo. Primera Tesalonicenses 4 del 14 al 17. Jesús usa otro principio rabínico, el de la argumentación general particular y particular general. Lo que se cumple en lo general se confirma también en lo particular. Si Dios es el Dios de los vivos y Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se confirma que estos patriarcas, junto con el resto de los justos muertos, volverán a vivir en ocasión de la resurrección en la segunda venida de Cristo. Después de estos acalorados debates, Jesús se entrevista con un escriba amigable, Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose a él uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el principal, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y al amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba había presenciado los debates anteriores y validó las respuestas de Jesús con honestidad, valentía y rectitud, dándole un reconocimiento público. Ahora pedía su opinión sobre el mandamiento más importante de la ley. Su pregunta penetra hasta el corazón mismo de la religión hebrea. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde citando el Shema, la confesión de fe del judaísmo, tomada de Deuteronomio 6 del 4 al 5, que confirma su creencia distintiva en el único Dios verdadero, en contraste con los muchos dioses de las naciones. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús le responde que el deber supremo del ser humano es amar a Dios con la totalidad de su ser, y le añade el segundo mandamiento similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando Levítico 19:18. El escriba acepta sus respuestas exactas y apropiadas. Bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y sacrificios. Jesús y el escriba se reconocen mutuamente, y por su sinceridad lo ve en el umbral del reino y solo necesitaría reconocerlo como Mesías y seguirlo. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malentendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y los nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Maranata, el Señor viene, 367, Mensajes Selectos, tomo 1, 203. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como deber sagrado dentro de su legítima esfera.
Pero cuando sus demandas están en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe de ser reconocida sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así diga el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada sobre las diademas de los potentados terrenales. Hechos de los Apóstoles 51, 55 y 56. Conflicto y valor 329. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos la vana pretensión. Declaró quien que peca abiertamente es menos culpable que quien profese servir a Dios pero no lleva frutos para su gloria. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso. A ellos les tocaba decidir su propio destino. En toda época se ha otorgado a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que puedan reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llegará al fin el momento cuando ella hará su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más por el pecador, cesan las reprensiones y amonestaciones. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito, las lágrimas vertidas por Cristo cuando llora sobre Jerusalén, fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechacen las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. El deseo de toda la gente es 536 a la 538. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.